«¡No entres al auto!», gritó el mecánico. Segundos después, el auto explotó y la millonaria fue salvada. Un simple instinto salvó una vida aquel martes soleado y desencadenó una transformación que nadie jamás imaginaría. La mañana comenzó como cualquier otra. En Quantum to Tech Industries, una de las mayores empresas de tecnología del país. Empleados transitaban por los pasillos de vidrio. Reuniones ocurrían simultáneamente, y el murmullo característico de una corporación exitosa llenaba el aire afuera. En el estacionamiento reservado para ejecutivos, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Marina Cavalcante, a los 32 años, era una de las mujeres más poderosas del sector tecnológico brasileño. Su vestido azul ajustado, combinado con zapatos de tacón alto que resonaban confianza a cada paso, era la representación visual de quien había conquistado su imperio con determinación inquebrantable. Caminaba en dirección a su Ferrari roja, el smartphone presionado contra el oído mientras discutía los detalles de una fusión millonaria. El sol de la mañana se reflejaba en el acabado impecable del vehículo, haciéndolo brillar como una joya carmesí. A pocos metros de allí, Diego Méndez ajustaba la correa del motor de un sedán corporativo. A los 30 años, el mecánico conocía cada detalle de aquel estacionamiento como la palma de su mano. Su overol estaba manchado de grasa, resultado de horas dedicadas a mantener la flota de la empresa funcionando perfectamente. Diego no era solo otro prestador de servicios, era un observador atento, alguien que notaba lo que otros ignoraban. En aquel momento específico, mientras Marina se acercaba al auto, algo capturó la atención de Diego, una pequeña mancha oscura bajo la Ferrari, un olor casi imperceptible en el aire, un detalle en el compartimiento del motor que él había inspeccionado. Días antes, su corazón se aceleró. Todas aquellas señales convergían hacia una conclusión aterradora. Sus años de experiencia gritaban una alerta que no podía ser ignorada. Marina ya tenía la mano en la manija dorada cuando el grito rasgó el aire matinal. «¡No entres al auto!». La voz de Diego resonó con una urgencia que hizo que todos en el estacionamiento se congelaran. Soltó sus herramientas y corrió hacia la ejecutiva, sus brazos haciendo gestos desesperados. «¡Aléjate ahora!». La confusión tomó el rostro de Marina. ¿Quién era aquel hombre sucio de grasa gritándole así? Empleados comenzaron a acercarse a las ventanas de los pisos superiores, atraídos por la conmoción. Algunos grababan con sus celulares, otros simplemente observaban sin entender lo que estaba ocurriendo. Diego no esperó permiso, atravesó los últimos metros que los separaban y tiró de Marina del brazo, alejándola del vehículo con fuerza suficiente para hacerla tambalear. Su smartphone cayó al asfalto. Por un instante, la indignación ardió en los ojos de la ejecutiva. Entonces, el mundo explotó. Una bola de fuego anaranjada envolvió la Ferrari. El impacto de la explosión hizo temblar violentamente los vidrios de las ventanas cercanas. Llamas voraces consumieron el vehículo en segundos, mientras humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo azul. El calor de la explosión se sentía a metros de distancia. Pedazos de metal retorcido volaron en todas direcciones, lloviendo sobre el estacionamiento como un confeti macabro. Marina estaba en el suelo, protegida por el cuerpo de Diego, que se había lanzado sobre ella en el momento exacto de la explosión. Sus oídos zumbaban, su corazón latía descompasado, pero estaba viva. El mecánico del overol sucio acababa de salvarle la vida. Si esta historia inicial ya te conmovió, deja tu like para que más personas conozcan esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí. Vamos a crear una comunidad global de personas inspiradas por historias reales. La sirena de la ambulancia cortaba el pesado silencio que se instaló tras la explosión.
Los bomberos trabajaban rápidamente para contener las llamas que aún consumían los restos carbonizados de la Ferrari. Mientras los guardias aislaban toda el área del estacionamiento, el olor acre de combustible quemado y plástico derretido impregnaba el aire, haciendo que los presentes se cubrieran la nariz con las manos. Marina permanecía sentada en la parte trasera de una ambulancia, una manta térmica cubriendo sus hombros. Su elegante vestido azul estaba rasgado en la rodilla y sus zapatos de tacón habían sido encontrados a varios metros de distancia, uno de ellos con el tacón roto. Los paramédicos verificaban sus signos vitales, mientras ella mantenía la mirada fija en los restos humeantes que minutos antes eran su auto de lujo. La realidad de lo que casi ocurrió comenzaba a penetrar su conciencia como una ola helada. Diego rechazó la atención médica, insistiendo en que estaba bien. Su overol estaba aún más sucio ahora, con manchas de sangre de pequeños cortes mezcladas con la grasa ya existente. Conversaba con los investigadores de la policía, gesticulando hacia el lugar donde la Ferrari había estado estacionada, explicando con detalles técnicos lo que había notado minutos antes de la explosión. Su voz era firme, pero sus manos temblaban levemente. La adrenalina aún recorría sus venas. La CEO de Quantum Tech, Beatriz Ferreira, llegó al estacionamiento con una expresión de absoluto shock. A sus 50 años había construido aquel imperio desde cero y ahora enfrentaba una crisis que amenazaba no solo la seguridad física de su vicepresidenta, sino potencialmente la reputación de toda la empresa. Se acercó a Marina, sus palabras cargadas de preocupación genuina y alivio por verla viva. Las preguntas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta. ¿Quién habría colocado un explosivo en el auto de Marina? ¿Por qué? ¿Era un ataque dirigido o parte de algo más grande? La Policía Federal fue alertada de inmediato, y agentes especializados en crímenes corporativos ya estaban en camino. Quantum Tech manejaba contratos gubernamentales sensibles y tecnología de punta. Las posibilidades eran inquietantemente vastas. Mientras tanto, empleados se aglomeraban en las ventanas y los pasillos, compartiendo videos de la explosión que ya comenzaban a viralizarse en las redes sociales. Hashtags relacionados con el incidente subían rápidamente en tendencias. La prensa, siempre vigilante, ya había sido alertada, y camionetas de noticias comenzaban a estacionar en las puertas de la empresa, sus antenas parabólicas elevándose como centinelas metálicos. Diego observaba todo aquel caos desde lejos, apoyado en su caja de herramientas. No se consideraba un héroe, solo había seguido su instinto, hecho lo que cualquier persona decente haría, pero las miradas dirigidas hacia él habían cambiado. Colegas, que rara vez hablaban con él, ahora lo saludaban, con palmadas en la espalda y expresiones de admiración. El humilde mecánico, que llegaba antes del amanecer y se iba después del anochecer, de repente estaba en el centro de una historia que superaba los muros de aquella empresa. Marina finalmente se levantó, rechazando amablemente más asistencia médica. Sus ojos buscaron por el estacionamiento hasta encontrar a Diego. Caminó hacia él, cada paso medido y deliberado, como si procesara no solo el trauma físico, sino también la magnitud de la deuda que ahora cargaba. Cuando sus miradas se encontraron, algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. El reconocimiento de que sus vidas se habían entrelazado de manera irreversible en aquel momento explosivo. «Tú me salvaste la vida», dijo Marina, con la voz ronca por el humo que había inhalado. Las palabras parecían insuficientes frente a la realidad de lo ocurrido. Diego solo asintió, sin saber qué responder. No buscaba reconocimiento ni recompensa. Había actuado por impulso, guiado por algo más grande que él mismo. La ejecutiva extendió la mano, un gesto formal en medio del caos informal que los rodeaba. Diego miró su propia mano cubierta de grasa. Dudó, pero luego la extendió también. El apretón de manos duró solo segundos.
pero selló un pacto silencioso entre dos mundos que rara vez se tocaban. Los días siguientes a la explosión transformaron a Quantum Tech en una fortaleza sitiada. Equipos de seguridad privada patrullaban cada centímetro de las instalaciones. Cámaras adicionales fueron instaladas y todos los empleados pasaron por nuevas verificaciones de antecedentes. La empresa operaba bajo tensión constante. Cada ruido extraño provocaba miradas nerviosas. Cada visitante era examinado con desconfianza. Marina trabajó desde casa durante la primera semana, siguiendo las orientaciones de seguridad corporativa. Su ático en el barrio noble de la ciudad, con vista panorámica al horizonte urbano, se había convertido simultáneamente en un refugio y una prisión. Pasaba horas en los balcones de vidrio, mirando hacia abajo, a las calles llenas de movimiento, preguntándose quién podría desear su muerte. Las posibilidades eran perturbadoras: competidores corporativos, inversionistas insatisfechos o algo aún más siniestro ligado a los proyectos secretos que la empresa desarrollaba. La investigación policial avanzaba meticulosamente. Especialistas en explosivos confirmaron que el dispositivo era sofisticado, militar en su precisión, diseñado para detonar en cuanto el motor se encendiera. No era obra de un aficionado. Alguien con conocimiento técnico avanzado y acceso a equipamiento restringido había planeado aquel atentado. El descubrimiento envió ondas de choque a través de los corredores del poder corporativo y político. Diego regresó al trabajo después de 2 días, insistiendo en que no había razón para permanecer alejado. Sin embargo, su rutina había sido irrevocablemente alterada. Periodistas intentaban entrevistarlo. Ofertas de programas de televisión llegaban a través de la asesoría de la empresa, y su bandeja digital estaba inundada de mensajes de desconocidos, llamándolo héroe. Ignoraba la mayoría, incómodo con la atención repentina que nunca buscó ni deseó. En el taller, mientras trabajaba bajo el capó de un SUV ejecutivo, Diego no podía dejar de pensar en lo que había visto segundos antes de gritar. Esa mancha bajo el auto, el olor químico casi imperceptible. ¿Cómo había registrado señales tan sutiles en medio del caos de una mañana cualquiera? Era como si alguna fuerza superior hubiera agudizado sus sentidos justo cuando era necesario. Las cámaras de seguridad proporcionarían pistas cruciales. Si esta parte te impactó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. En las grabaciones, los investigadores identificaron a un hombre vestido con un uniforme de mantenimiento que no aparecía en ningún registro de empleados. Había entrado al estacionamiento ejecutivo 3 días antes de la explosión, durante el turno nocturno, cuando solo había guardias mínimos de turno. Las imágenes lo mostraban trabajando debajo del Ferrari durante aproximadamente 20 minutos. Antes de desaparecer entre las sombras, su rostro estaba parcialmente oculto por una gorra y el ángulo de la cámara. Pero la policía científica ya trabajaba en su identificación. Marina recibía actualizaciones constantes de la investigación a través de canales oficiales. Cada nueva información añadía capas de complejidad al misterio. ¿Quién había contratado a ese hombre? ¿Cuánto conocimiento interno sobre sus horarios y rutinas tenía el perpetrador? La posibilidad de participación interna, alguien dentro de la propia Quantum Tech, era una herida abierta que sangraba. Desconfianza por todos los departamentos. Durante una videoconferencia con el equipo de seguridad, Marina finalmente verbalizó el pensamiento que la atormentaba. Si Diego no hubiera estado allí en ese momento exacto, si no hubiera notado algo que nadie más vio, yo estaría muerta. Las palabras resonaron por el sistema de audio, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecían invencibles. La ejecutiva tomó una decisión. Instruyó a su asistente personal que localizara información completa sobre Diego Méndez. No por desconfianza, sino por curiosidad sobre el hombre que se había convertido en su ángel guardián.
involuntario. Lo que la asistente descubrió presentó un retrato que contrastaba fuertemente con la imagen de la propia Marina. Diego había crecido en la periferia de la ciudad, hijo de una costurera y de un conductor de autobús. Sus notas excepcionales en la escuela pública le habían garantizado una beca técnica en mecánica automotriz, donde se destacó entre los mejores alumnos de su clase. Sin embargo, las limitaciones financieras le impidieron continuar hacia ingeniería mecánica en la universidad. Un sueño postergado indefinidamente para ayudar a su familia. A los 30 años, sostenía no solo a sus padres ancianos, sino también a una hermana menor que estudiaba enfermería gracias a su apoyo financiero constante. Marina leyó aquel dossier 2 veces, absorbiendo cada detalle. Allí estaba un hombre cuyo talento y dedicación merecían oportunidades que el sistema nunca le había ofrecido. Mientras ella había nacido en cuna de oro, heredando no solo recursos, sino también conexiones que pavimentaron su camino, Diego había construido todo con sus propias manos, superando obstáculos que ella jamás tuvo que enfrentar. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una forma de retribuir que iba más allá de un simple agradecimiento o recompensa financiera. 2 semanas después de la explosión, Marina regresó personalmente a Quantum Tech. Su llegada fue discreta, utilizando una entrada secundaria y un vehículo blindado, provisto por la empresa de seguridad privada. Vestía ropa más casual de lo habitual, intentando proyectar una imagen menos formal. Para el encuentro que había planeado cuidadosamente, Diego fue convocado en la oficina de la vicepresidenta mediante un mensaje que lo dejó intrigado y levemente ansioso. Nunca había estado en los pisos ejecutivos. Su territorio se limitaba al estacionamiento subterráneo, el taller y las áreas técnicas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 24, revelando pasillos con alfombra lujosa y obras de arte contemporáneo, decorando paredes de vidrio, se sintió fuera de lugar, como un pez fuera del agua. La oficina de Marina era impresionante. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras muebles de diseñador y tecnología de punta creaban un ambiente que respiraba poder y éxito. Ella lo esperaba detrás de un escritorio minimalista, pero se levantó tan pronto como Diego entró, gesticulando para que se sentara en una de las poltronas cómodas junto a la ventana, lejos de la formalidad intimidante del escritorio ejecutivo. «Diego, gracias por venir», comenzó Marina, su voz cargada de una calidez que contrastaba con las interacciones breves y profesionales que habían tenido antes. «Sé que estas últimas semanas han sido intensas para ambos». Diego asintió en silencio, aún procesando el ambiente a su alrededor, las manos descansando incómodamente sobre las rodillas del pantalón vaquero que había elegido en lugar del overol. La ejecutiva no perdió tiempo en rodeos. Describió cómo la vida de Diego, sus sacrificios, su dedicación silenciosa y su competencia técnica habían sido revelados a través de las investigaciones que ella misma había autorizado. Marina admitió que antes de aquel día fatídico nunca había notado realmente al mecánico que mantenía la flota funcionando impecablemente, una confesión que cargaba vergüenza genuina. «No solo salvaste mi vida», continuó, «sino que también me abriste los ojos a cuántas personas talentosas trabajan en las sombras sin reconocimiento, mientras personas como yo reciben todos los reflectores». Diego no sabía cómo responder. Nunca esperó reconocimiento por el trabajo que simplemente amaba hacer: reparar motores, diagnosticar problemas complejos, hacer que los vehículos funcionaran perfectamente. Eso le traía satisfacción, una que trascendía la necesidad de aplausos. Pero había, admitió en silencio para sí mismo, una chispa de orgullo en finalmente ser visto por quien realmente era. Entonces Marina reveló su propuesta. Quería patrocinar la educación de Diego,
garantizando que pudiera finalmente cursar ingeniería mecánica en la mejor universidad privada del estado, con todos los gastos cubiertos. Además, le ofrecería un puesto garantizado en el departamento de ingeniería de Quantum Tech tras la finalización de sus estudios, con un salario acorde al nivel de formación que alcanzaría. Tienes un talento extraordinario, que se está desperdiciando en tareas que no desafían tu verdadero potencial, argumentó con convicción. El silencio que siguió fue denso. Diego miraba por la ventana, observando la ciudad que se extendía hasta el horizonte, procesando una oferta que parecía salida de un sueño. Su mente recorría las implicaciones, su familia, sus responsabilidades, el miedo a lo desconocido. ¿Y mis padres?, preguntó finalmente. Mi hermana aún tiene 2 años de universidad. No puedo simplemente abandonar mis responsabilidades. Marina había anticipado esa objeción. Explicó que establecería un fondo que garantizaría el sustento de la familia de Diego durante sus años de estudio, además de cubrir totalmente los gastos educativos de su hermana. No sería caridad, enfatizó, sino una inversión en potencial humano, algo que Quantum Tech debía haber hecho mucho antes. Diego sintió emociones contradictorias chocar dentro de su pecho: gratitud, incredulidad, miedo a no estar a la altura de las expectativas, y una chispa de esperanza que había enterrado años atrás, cuando aceptó que ciertos sueños no eran para gente como él. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad rara vez expresada. Marina se tomó un momento antes de responder. Porque me diste una segunda oportunidad de vida, y porque comprendí que el verdadero éxito no se mide solo por los números en mi cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que puedo crear en la vida de personas que merecen oportunidades. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, y honestamente, porque me recordaste algo que había olvidado, que el valor real está en el carácter de las personas, no en sus cargos o posesiones. Las palabras tocaron algo profundo en Diego, disolviendo sus defensas cuidadosamente construidas. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, sus sueños postergados aún eran posibles. Los primeros meses de la nueva jornada de Diego fueron simultáneamente emocionantes y aterradores. La transición de mecánico de estacionamiento a estudiante universitario en una de las instituciones más prestigiosas del país resultó más desafiante de lo que había anticipado. Las clases de cálculo avanzado, física cuántica aplicada y termodinámica exigían no solo conocimiento técnico, sino también familiaridad con metodologías académicas que sus compañeros, provenientes de escuelas privadas de élite, dominaban naturalmente. Durante las primeras semanas, Diego frecuentemente se sentía como un impostor, caminando por los pasillos elegantes de la universidad. Sus compañeros hablaban casualmente de viajes internacionales, autos de lujo y experiencias que parecían pertenecer a otro planeta. Llevaban laptops de última generación y utilizaban jerga académica con una fluidez que provenía de años de inmersión en entornos intelectuales privilegiados. Diego, con su notebook básico y cuadernos baratos, destacaba por la diferencia. El síndrome del impostor lo atormentaba en las horas más silenciosas de la noche. Acostado en el pequeño apartamento que Marina había conseguido cerca del campus, se preguntaba si realmente merecía estar allí, si no ocupaba el espacio de alguien más calificado, si podría cumplir las expectativas depositadas en él. Los fantasmas de la duda susurraban que debía volver a la seguridad familiar del taller mecánico, donde sabía exactamente quién era y qué podía hacer. Pero algo fundamental había cambiado dentro de Diego. La oportunidad que había recibido no era solo una educación formal, sino una validación de que su potencial siempre había estado allí, esperando las circunstancias correctas para florecer. Comenzó a dedicarse
a los estudios con una intensidad que impresionaba incluso a los profesores más exigentes. Mientras otros se conformaban con notas medianas, Diego asistía a todas las tutorías, permanecía en la biblioteca hasta el cierre y transformaba cada desafío en una oportunidad de superación personal. Marina mantenía contacto regular, no como benefactora distante, sino como mentora genuinamente interesada en su éxito. Se reunían mensualmente para tomar café, donde ella compartía experiencias del mundo corporativo, ofrecía consejos sobre networking y lo presentaba a profesionales que podían enriquecer su formación. Esos encuentros también transformaban a Marina, quien descubría perspectivas sobre negocios y tecnología que su burbuja privilegiada nunca le había permitido ver. La ejecutiva se había vuelto más consciente de las desigualdades sistémicas que atravesaban no solo su empresa, sino toda la industria tecnológica. Inspirada por el camino de Diego, implementó un programa de becas en Quantum Tech, enfocado en identificar talentos en comunidades humildes, ofreciendo no solo recursos financieros, sino también mentoría estructurada y caminos reales hacia el crecimiento profesional. Si esta historia te inspiró, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. El proyecto de investigación se centraba en sistemas automotrices adaptativos para personas con movilidad reducida, un área que ahora resonaba profundamente con Diego, dada la condición de su padre. Se sumergió en el trabajo con intensidad casi obsesiva, canalizando ansiedad y miedo en innovación productiva. Noches sin dormir produjeron conceptos para controles vehiculares que podían ser operados por personas con movimientos limitados. Sistemas que combinaban tecnología de punta con diseño intuitivo. Marina seguía ese desarrollo con admiración creciente. Diego no solo superaba adversidades, las transformaba en combustible para crear soluciones que beneficiarían a miles. Ella compartió sus conceptos con el Departamento de Desarrollo de Productos de Quantum Tech, sugiriendo que la empresa explorara aplicaciones comerciales. La idea fue recibida con entusiasmo y pronto comenzaron a formarse planes para patentar algunas de las innovaciones de Diego, con él manteniendo una participación significativa en los derechos intelectuales. Meses después, señor Antonio comenzó a mostrar mejoras notables. La fisioterapia intensiva, combinada con su propia determinación obstinada, le permitió recuperar movimientos parciales y capacidad de habla limitada, pero comprensible. El día en que logró caminar unos pasos apoyado en Diego fue celebrado por la familia como un milagro, resultado no de intervención divina, sino de amor, recursos y persistencia inquebrantable. Diego completó el año académico entre los 20 mejores de su clase, una conquista extraordinaria considerando los desafíos enfrentados, más importante que los rangos. Había desarrollado resiliencia emocional y madurez, cualidades que lo diferenciaban de compañeros que nunca habían enfrentado una adversidad real. Los profesores notaban que aportaba profundidad a las discusiones en clase, perspectivas nacidas de experiencia, vivida que enriquecían todo el ambiente académico. El cuarto y último año universitario de Diego estuvo marcado por conquistas que validaban cada sacrificio y cada lucha de los años anteriores. Su tesis final sobre sistemas automotrices adaptativos no solo recibió la nota máxima, sino que además ganó el premio al mejor proyecto de ingeniería mecánica de la universidad, un honor raramente otorgado, acompañado de reconocimiento nacional en los ámbitos académico e industrial. La ceremonia de premiación fue un momento de emoción abrumadora para toda la familia Méndez. El señor Antonio, aún en recuperación pero significativamente mejor, se sentó en la primera fila apoyado en su bastón, lágrimas corriendo libremente por su rostro cuando Diego subió al escenario para recibir el trofeo.
Doña Lucia presionaba un pañuelo contra los ojos, sus hombros temblando con sollozos de pura alegría. Camila grababa todo con su celular, decidida a preservar cada segundo de aquel momento histórico para la familia. Marina también estaba presente, sentada discretamente algunas filas atrás, observando al hombre que ella había ayudado a transformar, ahora brillando con luz propia. No buscaba crédito ni reconocimiento. La satisfacción provenía de presenciar un potencial finalmente realizado, de saber que su intervención había sido catalizadora de un cambio genuino. Durante el discurso de aceptación, Diego la miró directamente y dijo simplemente: «Nada de esto habría sido posible sin alguien que creyó en mí cuando yo mismo dudaba». Las palabras no mencionaban nombres, pero todos los que conocían la historia entendieron. Empresas de ingeniería automotriz de todo el país ofrecieron propuestas tentadoras. Fabricantes internacionales con operaciones en Brasil expresaron interés en contratar a Diego tan pronto como se graduara, ofreciendo salarios que harían tambalear a cualquier recién egresado. Sin embargo, él ya había tomado su decisión mucho antes. Honraría su compromiso con Quantum Tech, la empresa donde todo comenzó, donde un mecánico de overol sucio gritó una advertencia que cambió 2 vidas para siempre. Marina preparó su regreso a la empresa con cuidado estratégico. Diego no sería tratado como protegido especial ni como mascota inspiradora. Entraría como ingeniero junior en el departamento de desarrollo de productos, con expectativas claras de rendimiento y oportunidades de crecimiento, basadas puramente en mérito. La ejecutiva sabía que cualquier favoritismo percibido socavaría la credibilidad de Diego y reforzaría estereotipos que ella estaba decidida a destruir. El primer día de Diego como ingeniero de Quantum Tech fue surrealista. Caminó por los mismos pasillos donde 4 años antes entregaba vehículos reparados, pero ahora con camisa social y un gafete que lo identificaba como profesional técnico. Antiguos compañeros del taller lo saludaron con abrazos y expresiones de orgullo genuino. Era prueba viva de que la ascensión era posible, de que las barreras invisibles podían ser superadas. Su equipo inicial consistía en 6 ingenieros, todos con al menos 5 años de experiencia. Eran cordiales, pero claramente escépticos sobre trabajar con alguien recién graduado, sin importar su historia inspiradora. Diego esperaba exactamente esa recepción, y estaba preparado para probar su valor con trabajo, no con narrativa. Asumió proyectos desafiantes, quedándose frecuentemente hasta tarde para asegurarse de que sus entregas superaran expectativas, conquistando respeto poco a poco mediante competencia demostrada. 3 meses después de su ingreso, Diego identificó una falla crítica en el diseño de un nuevo sistema de refrigeración que la empresa desarrollaba para un cliente gubernamental. El defecto era sutil, algo que las pruebas estándar no detectarían, pero que la experiencia práctica reconocería de inmediato. Preparó una presentación detallada, mostrando no solo el problema, sino también 3 soluciones posibles con análisis de costo-beneficio para cada una. La gerencia quedó impresionada. Aquella intervención evitó lo que podría haber sido un recall catastrófico y una pérdida financiera masiva. Marina observaba el progreso de Diego mediante informes regulares, pero mantenía una distancia apropiada para no interferir en su trayectoria profesional. Aún almorzaban mensualmente, ahora como pares profesionales, discutiendo proyectos y estrategias corporativas. La dinámica entre ellos había evolucionado. Ya no era mentora y protegido, sino colegas con respeto mutuo, construido sobre una base sólida de historia compartida y valores alineados. La iniciativa segunda, oportunidad, continuaba expandiéndose. 3 de los primeros becarios ya habían sido promovidos a puestos senior, demostrando que el programa no era simple caridad corporativa, sino una inversión estratégica en talento.
Otras empresas comenzaron a replicar el modelo, y Marina fue invitada a conferencias internacionales sobre diversidad e inclusión genuina versus performativa. Ella siempre citaba a Diego como inspiración y ejemplo vivo de por qué tales programas importaban. Diego, por su parte, se convirtió en mentor informal para nuevos becarios del programa. Entendía sus inseguridades, sus miedos de no pertenecer, porque había vivido cada uno de esos sentimientos intensamente. Sus sesiones de mentoría ocurrían frecuentemente en la cafetería de la empresa. Conversaciones auténticas sobre cómo navegar espacios corporativos cuando vienes de fuera, cómo imponerte sin arrogancia y cómo mantener conexión con tus raíces mientras creces profesionalmente. 2 años después de su graduación, Diego se había establecido como uno de los ingenieros más prometedores de Quantum Tech. Su trayectoria meteórica incluía 3 ascensos, liderazgo de equipo en un proyecto estratégico para el gobierno federal y 5 patentes registradas a su nombre relacionadas con innovaciones automotrices. El exmecánico ahora participaba en reuniones ejecutivas, sus opiniones técnicas siendo valoradas por una dirección que antes ni sabía de su existencia. Marina, ahora con 38 años, asumió el cargo de CEO tras la jubilación de Beatriz Ferreira. Su liderazgo trajo cambios significativos en la cultura corporativa de Quantum Tech, un enfoque intensificado en responsabilidad social, diversidad genuina en posiciones de liderazgo y compromiso con el desarrollo de talento independientemente del origen. La empresa no solo prosperaba financieramente, sino que también se había convertido en referencia internacional en prácticas éticas e inclusivas. La relación entre Marina y Diego seguía siendo fuerte, aunque sus vidas profesionales se volvían cada vez más exigentes. Mantenían su tradición de almuerzos mensuales, momentos donde las máscaras corporativas podían caer y las conversaciones genuinas sobre vida, propósito y significado florecían. Marina solía bromear diciendo que Diego era su conciencia, la voz que la mantenía conectada con los valores fundamentales cuando las presiones ejecutivas amenazaban con comprometerlos. Durante uno de esos almuerzos, Diego compartió una decisión importante. Planeaba regresar a la comunidad donde había crecido, no como un fugitivo del éxito, sino como agente de transformación. Diego quería establecer un centro técnico de formación profesional gratuita, ofreciendo capacitación en mecánica automotriz, electricidad y otras habilidades técnicas para jóvenes de bajos recursos. Se llamaría Centro de Formación Antonio Méndez, en homenaje a su padre, que siempre creyó en la educación como herramienta de liberación. Marina escuchó la propuesta con emoción visible. Inmediatamente ofreció apoyo financiero y recursos corporativos de Quantum Tech para establecer el centro. Sin embargo, Diego rechazó amablemente. «Tiene que ser mi proyecto», explicó. «He ahorrado lo suficiente y tengo la credibilidad para conseguir socios. Aceptar tu ayuda otra vez sería fácil, pero algunos pasos debemos darlos solos para demostrarnos que somos capaces». Marina entendió perfectamente. Había llegado el momento de que Diego volara completamente solo, sin red de seguridad. El centro de formación abrió sus puertas 18 meses después, ocupando un galpón renovado en el corazón de la comunidad donde Diego había crecido. Equipos modernos donados por socios industriales que él había cultivado a través del networking contrastaban con la simplicidad del entorno. 15 jóvenes formaron la primera generación, sus ojos brillando con la misma mezcla de esperanza y temor que Diego había sentido años atrás. Cuando Marina cambió su destino, Diego impartió personalmente las primeras clases, transmitiendo no solo conocimiento técnico, sino también lecciones sobre resiliencia, trabajo duro y fe en el propio potencial. Compartía su historia sin adornos, los miedos, las dudas,
los momentos de querer rendirse. El éxito no es una línea recta, decía a sus alumnos. Es un zigzag lleno de tropiezos y caídas. Lo que importa es levantarse cada vez, aprender de cada error y nunca dejar de creer que mereces llegar a donde sueñas estar. Si esta parte te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. El señor Antonio, ahora con movilidad significativamente recuperada, visitaba el centro con regularidad. Se sentaba en un banco cerca del taller, observando a los jóvenes aprender oficios que podrían transformar sus vidas. Sabiendo que su nombre estaba vinculado a esa misión de transformación, doña Lucia organizó el grupo de madres de la comunidad que proporcionaban comidas para los alumnos. Muchos venían de hogares donde la comida no estaba garantizada, y ella insistía en que nadie aprendería con hambre. Marina asistió discretamente a la ceremonia de inauguración del centro. Observó desde la última fila mientras Diego cortaba la cinta, rodeado de familia, amigos y líderes comunitarios. El momento representaba un círculo completo, de mecánico salvado por una oportunidad a ingeniero creando oportunidades para otros. La ejecutiva sintió un orgullo profundo mezclado con humildad al reconocer que su papel había sido simplemente remover barreras, permitiendo que el talento ya existente floreciera. La primera generación del centro completó el entrenamiento con una tasa de empleo del 100%. Los 15 graduados consiguieron puestos en talleres, concesionarios o empresas de mantenimiento vehicular dentro de 3 meses. 3 de ellos eventualmente aplicarían para becas universitarias, siguiendo el camino que Diego había trazado. El modelo del centro atrajo la atención de los medios y de gobiernos locales, con discusiones sobre replicarlo en otras comunidades necesitadas. Diego continuaba trabajando en Quantum Tech, pero ahora dedicaba noches y fines de semana al centro. Desarrolló un currículo integral, entrenó instructores adicionales y estableció alianzas con empresas para garantizar que los graduados tuvieran un canal directo hacia el empleo. El proyecto se convirtió en su pasión paralela, una fuente de satisfacción que trascendía las conquistas corporativas. Marina lo comprendía perfectamente. Ella también había descubierto que el verdadero legado no se medía en ganancias trimestrales, sino en vidas positivamente impactadas. 5 años después de la explosión que cambió 2 vidas, Marina y Diego se encontraron en el estacionamiento de Quantum Tech, exactamente en el lugar donde todo comenzó. La empresa había instalado una pequeña placa conmemorativa, marcando el punto donde la Ferrari explotó, no como recordatorio mórbido, sino como símbolo de transformación nacida de tragedia evitada. La placa decía simplemente, donde el valor encontró oportunidad, que inspire por siempre. Era temprano por la mañana, una hora similar a aquel día fatídico. El sol nacía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que hacían que el mundo pareciera recién creado. Diego, ahora con 35 años, vestía el traje que Marina le había ayudado a elegir para su primera presentación en una conferencia internacional de ingeniería. Marina, a los 43, irradiaba la elegancia tranquila de quien había encontrado paz más allá del éxito financiero. ¿Alguna vez pensaste en qué habría pasado si no hubieras estado aquí aquel día?, preguntó Marina mirando la placa. Diego sonrió suavemente. Lo pienso constantemente. Y no solo en que tú habrías muerto, sino en todo lo que vino después. Mi educación, el centro comunitario, todas las vidas tocadas. Es como si aquel momento hubiera sido una semilla plantada, que creció en un árbol con ramas extendiéndose en todas direcciones. Marina asintió, sus ojos reflejando años de crecimiento personal y profesional. Yo vivía en piloto automático antes de ese día. Éxito empresarial, riqueza, poder. Tenía todo eso pero sin verdadero significado.
Tú no solo salvaste mi vida biológica, Diego, salvaste mi alma. Me recordaste lo que realmente importa. Ambos permanecieron en un silencio cómodo por unos momentos, absorbiendo el peso simbólico de aquel lugar. El Centro de Formación Antonio Méndez ahora operaba en 3 localidades distintas, con planes de expansión hacia otras ciudades. Más de 200 jóvenes se habían graduado, todos empleados, muchos continuando hacia la educación superior. La iniciativa Segunda Oportunidad de Quantum Tech era ya un modelo replicado por 15 empresas nacionales y 3 internacionales, donde las ondas de transformación seguían expandiéndose. Diego recibía invitaciones regulares para dar charlas motivacionales, pero las aceptaba selectivamente. No quería convertirse en un orador profesional que explotara su historia por lucro. Cuando hablaba, era para audiencias que realmente se beneficiarían del mensaje, especialmente jóvenes de comunidades vulnerables que necesitaban ver ejemplos vivos de que la ascensión es posible. Su libro autobiográfico, escrito en colaboración con un periodista reconocido, se convirtió en un bestseller, con todas las ganancias destinadas a la expansión del centro comunitario. Marina se había convertido en una defensora activa de la reforma educativa y la inclusión económica, usando su plataforma como CEO para impulsar cambios sistémicos reales, testificó ante el Congreso. Escribió artículos en publicaciones influyentes y destinó recursos considerables a organizaciones dedicadas a la equidad educativa. Su activismo no era performativo. Nacía de una transformación genuina, catalizada por un mecánico que vio lo que ella no pudo ver aquel día crítico. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Diego rompiendo el silencio. La gente me llama héroe por haberte salvado la vida, pero tú también salvaste la mía. Estaba destinado a pasar la vida entera como un mecánico competente, pero invisible, un potencial desperdiciado, porque el sistema nunca me daría una oportunidad. Tú me diste alas cuando ni siquiera sabía que podía volar. Marina se volvió para mirarlo directamente. No, Diego, yo solo quité las cadenas que la sociedad había puesto sobre ti. Las alas siempre estuvieron allí. Talento, inteligencia, ética de trabajo, compasión. Todo lo que hice fue darte acceso a recursos que deberían estar disponibles para todos desde siempre. El vuelo fue completamente tuyo. La conversación tocó algo fundamental sobre meritocracia, oportunidad y justicia social. Ambos reconocían que su historia, aunque inspiradora, también revelaba fallas sistémicas profundas. ¿Por qué un joven brillante debía esperar una explosión providencial y la generosidad de una ejecutiva para acceder a una educación que debería ser un derecho universal? ¿Cuántos otros Diegos existían? Talentos desperdiciados, porque ninguna Marina cruzó sus caminos. Esas preguntas alimentaban el activismo de ambos. Trabajaban no solo para crear oportunidades individuales, sino para cambiar los sistemas que generaban desigualdad desde su origen. Era un trabajo de generaciones, lo sabían, pero cada vida transformada era una victoria que valía cada esfuerzo invertido. El señor Antonio falleció pacíficamente mientras dormía, 6 meses antes de aquel reencuentro en el estacionamiento. Se fue sabiendo que su hijo había alcanzado alturas que él solo había soñado, que su nombre permanecería en un centro que transformaría miles de vidas, que los sacrificios de toda una vida de trabajo arduo habían producido frutos más allá de cualquier expectativa. Diego cargaba la pérdida con dignidad, honrando a su padre al continuar la misión de elevar a otros, como él mismo había sido elevado. Camila ahora dirigía el departamento de enfermería en un hospital importante, aplicando lecciones de compasión y excelencia que había observado en su hermano. Doña Lucia, a los 72 años, era una figura querida en el centro comunitario,
donde compartía historias de superación que inspiraban a los nuevos alumnos. La familia Méndez se había convertido en símbolo de que la ascensión es posible cuando la oportunidad encuentra la preparación. «Debo admitir algo», dijo Marina, su voz cargada de una vulnerabilidad rara vez mostrada. «Hay días en que todavía pienso en el coche explotando, en cómo habría sido todo diferente si no hubieras estado allí. Me asusta darme cuenta de lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte, entre existir y desaparecer. Pero luego miro todo lo que nació de ese momento y siento una gratitud abrumadora». Diego colocó una mano sobre su hombro, un gesto de amistad profunda, forjada en circunstancias extraordinarias. Los dos recibimos una segunda oportunidad aquel día. «Marina», dijo, «tú literalmente, para seguir viviendo, yo metafóricamente, para empezar a vivir plenamente. En lugar de solo sobrevivir, creo que nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que otras personas no tengan que depender de coincidencias milagrosas para tener sus propias segundas oportunidades». El sol se había elevado completamente ahora, iluminando el estacionamiento con la luz dorada de un nuevo día. Los empleados comenzaban a llegar. Algunos reconocían al CEO y al ingeniero senior. Otros simplemente seguían con sus rutinas. La vida continuaba como siempre lo hace, pero ahora imbuida de un propósito más profundo para aquellos dos que habían aprendido que salvar una vida significaba mucho más que prevenir la muerte física. Significaba crear condiciones para que la vida fuera vivida en toda su plenitud. Significaba reconocer humanidad y potencial en todos, sin importar títulos ni posiciones. Significaba usar privilegio y poder no para acumular más, sino para elevar a otros. Significaba transformar tragedia evitada en legado de esperanza. Mientras caminaban juntos hacia la entrada de la empresa, Marina y Diego cargaban consigo las lecciones que solo una jornada compartida podía enseñar. Habían comenzado como extraños, separados por abismos de clase y circunstancias, unidos momentáneamente por una explosión que podría haber terminado una vida. Ahora eran aliados en una misión mayor: probar que una sociedad mejor no es una utopía imposible, sino una elección deliberada de reconocer el valor en cada persona y crear caminos para que el potencial se convierta en realidad. La placa en el estacionamiento permanecería como recuerdo permanente de aquella mañana transformadora. Pero el verdadero monumento no era de bronce ni de palabras. Grabadas eran las vidas transformadas, de jóvenes que encontraban oportunidades que generaciones anteriores nunca tuvieron. Sistemas cambiando lentamente porque individuos valientes insistieron en que el cambio sí es posible. Diego Méndez, el mecánico que gritó una advertencia, se convirtió en ingeniero, educador y símbolo de que el talento existe en todas partes. Solo necesita oportunidad para florecer. Marina Cavalcante, la ejecutiva que fue salvada, se transformó en una líder que comprendió que el verdadero éxito se mide no en ganancias, sino en vidas elevadas. Juntos demostraron que, a veces, todo lo que el mundo necesita es un momento de valor, un acto de generosidad y un compromiso inquebrantable con la idea de que toda vida posee valor infinito y potencial ilimitado. Y en aquel estacionamiento donde todo comenzó, bajo la luz de un nuevo amanecer, dos amigos caminaron lado a lado, no como salvador y salvada, no como benefactora y beneficiario, sino como seres humanos, unidos por la creencia compartida de que el mañana siempre puede ser mejor que hoy. Si tenemos el valor de hacerlo así, si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta a qué hora nos estás viendo.